crees que hay que decidir la idea de tu startup? Sí, yo la verdad es que trataría de partir por un aspecto fundamental desde mi punto de vista, que es que preferentemente que sea un problema que ustedes tienen, es decir, que a ustedes mismos les haya pasado por dos razones principales, porque si es un problema fuerte, severo e importante que tienen ustedes, primero que nada facilita el proceso de encontrar product market fit, dado que ustedes son sus usuarios y ustedes entienden el problema. Y segundo aspecto, porque si es un problema severo e importante en su vida, es algo que les importa y va a ser una fuerza especial que va a mantenerlos bastante resilientes dentro de los N número de obstáculos que van a tener en el futuro. Entonces, si yo tuviera que quedarme de una manera concisa y corta con un framework muy simple de cómo elegir una idea, partiría por esos dos principios. Y después, pues ya evaluaría el resto de cosas, ¿no? Que una vez que la prueben, pues claramente tenga éxito, ¿no? Que funcione, no ser demasiado cerrado a cambiarla, a transformarla en lo necesario para alcanzar product market fit. Y quizás un tercer elemento que agregaría sería que, y esto realmente es como una lección reciente que he tenido, que es que tenga algún tailwind de alguna manera. Es decir, que el viento empuje a tu favor, que haya alguna tendencia estructural a tu favor, de tal manera que es una realidad que está por cambiar, que está por suceder, o que es una tecnología que va a crecer sí o sí, y que tú te estás apalancando de esa tecnología de alguna manera. A veces es más difícil pensar en problemas que uno tenga y que sean grandes, porque suele ser difícil, ¿cierto? Como uno tiende a pensar que sus problemas, de alguna forma, muchos de los más importantes están solucionados. Entonces también, ¿tienes algún consejo para los que deciden ir a buscar problemas que no necesariamente los tienen ellos, pero sí creen que pueden existir ciertos mercados o problemas interesantes? Sí, y ese fue el caso de Atrato. Nosotros pues no estábamos resolviendo precisamente un problema que nosotros teníamos, al menos no en la mayor amplitud de la palabra, en la manera en la que se terminó transformando la idea. Y la manera en la que nosotros nos dimos cuenta de ese problema fue porque veíamos que existía una realidad en la que un producto similar funcionaba en otras condiciones, pero en este otro espacio del mundo no estaba funcionando. ¿Me explico? Es decir, veíamos cómo personas, para ponerlo más concretamente, en tiendas de retail trabajaban ya en una solución así, funcionaba así, tenían millones de usuarios, pero todas estas otras empresas que no tenían la capacidad de crear un músculo financiero por sí mismos, pues no tenían cómo hacerlo, ¿no? Y ahí es que nos dimos cuenta que podía tener éxito la solución. Entonces, como que nos dimos cuenta de que ya funcionaba de cierta manera, pero esta población y este mercado no estaba teniendo acceso a esa solución por una u otra razón. Entonces, creo que tal vez sería una de las maneras en las que lo intentaría buscar, como cuáles son aquellas maneras en las que solo unas pocas personas tienen acceso a solucionar ese problema, pero no, este otro grupo de personas no lo tiene. ¿Y por qué no? Y cómo con tecnología podrías hacer lo posible y que tengan acceso a esa solución. Dedicarte a una idea de startup en la que crees que hay una buena oportunidad de negocio, pero no necesariamente estás convencido de que es un buen camino o de que la solución efectivamente es buena para el mundo. Como si es algo que no... Quizás no se alinea tanto con tus valores o quizás es una buena Ujú, oportunidad solamente. Quizás es una buena oportunidad y quizás no es algo que te mueve tanto. ujú, sí. Yo creo que la pregunta se me hace complicada porque como que sí puede ser un buen negocio, pero no puede ser un extremadamente buen negocio si es que no te apasiona demasiado, si no te mueve algo más allá que solamente la oportunidad de negocio. Entonces, solamente para aclarar, ese buen negocio yo no creo que sea posible hablando en términos de una empresa de $1,000 millones, ¿no? Ahora, que puedes hacer un negocio de millones de dólares,
Sí, yo creo que sí. Y yo creo que al final del día depende de cada persona. Posiblemente esto es algo que ustedes tienen que meditar muy personalmente y decidir qué es lo que quieren hacer. ¿Quieren maximizar para un outcome financiero? La realidad es que el camino racional para eso muy probablemente no es hacer una startup. Mm. Es más probable que si hacen un lifestyle business o un negocio tradicional les vaya mejor financieramente y más rápido. Y si quieren maximizar el impacto, quieren maximizar el uso de una tecnología y de una misión, creo que definitivamente el camino de Venture va a ser para ustedes. Entonces, si es que quieren perseguir el camino Venture con esos, lo más probable es que terminen no llegando a las expectativas que van a tener su equipo, sus inversionistas, etcétera. Mm, sí. Ahí creo que es súper interesante el punto porque empezar una startup es difícil y la probabilidad de que no funcione y que no sea un negocio gigante es sumamente alta. Entonces, de alguna manera, el camino que maximiza el valor, tu valor económico, tu resultado económico, eh, tiene que ver con que la probabilidad de que una startup sea muy, muy, muy exitosa es muy baja. Entonces, la multiplicación de la probabilidad por el monto potencial también es relativamente bajo. Pero si resulta, es gigante. Eh, Eso es interesante. Oye, Roger, ¿por qué decidiste salir de Atrato? Eso es una pregunta que personalmente nunca te he hecho. Creo que tengo una, una pincelada muy, muy por encima. Entonces, a mí me interesa en particular porque creo que también puede ser un tema que puede ayudar a orientar a los fundadores. Sí, de hecho creo que va muy en línea con lo que hemos estado comentando. Es decir, personalmente, más o menos lo que sucedió fue de cero. Básicamente yo formé al equipo fundador y a partir de ahí estuve operando como CEO casi 4 años hasta que dejé pues la operatividad del negocio. Y lo que me di cuenta fue que empecé a tener burnout de trabajo y normalmente los burnouts se dan por dos o tres causas más importantes. Uno es como cansancio en general, ¿no? O sea, has estado trabajando a mucha intensidad, necesitas un descanso y a veces toma recuperarte de ese descanso. No solo es unas vacaciones, sino verdaderamente tienes mucho estrés, mucho cansancio, etcétera, ¿cierto? El otro tipo de burnout es como cuando ya no le pierdes un poco el sentido a lo que estás haciendo, le pierdes el sentido en la forma en la que no ves hacia dónde va la cosa o no tienes tanta claridad de por qué estás haciendo lo que estás haciendo. Y una combinación de esos factores fue lo que al final a mí me hizo decidir de dejar de operar y que básicamente se resume en que yo tenía la idea de que iba a hacer algo mucho más fulfilling en el sentido de que iba a estar como mucho más cómodo con lo que estábamos haciendo en ese momento. Y lo que terminó sucediendo es que Atrato es un negocio espectacular, sigue creciendo bastante rápido y el equipo sobre todo es espectacular, pero al final como que tenía ganas de que mi solución tuviera más impacto, de que en lo que estuviera trabajando en los siguientes 10 años pudiera llegar a una escala global, pudiera llegar a impactar a la humanidad de manera significativa y desde mi percepción no lo iba a lograr desde el espacio en el que nos encontramos operando. Básicamente la pregunta era, o pivoteo toda la empresa Claro. hacia un lugar en el que pues probablemente no tiene tanto fit con lo que nos habíamos comprometido con los inversionistas, o simplemente dejo que mis socios, quienes quieren continuar con esta misión y visión, pues continúen operando y hasta la fecha, pues el CTO, que es Juan, se volvió el CEO, que es espectacular, y yo me salí de la operación, pero pues ayudo en lo que puedo todavía y tengo una excelente relación con mis socios. Perfecto. Simplemente fue como un cambio por así decirlo, visiones personales, ¿no? Y por eso es tan importante elegir bien su idea. Ojalá que Sí. de verdad sea algo que les importe mucho, porque si les importa mucho,
les va a pasar que no van a querer dejarlo porque es tan importante para ustedes que esta solución exista en el mundo y que ustedes resuelvan el problema, que muchas veces este tipo de obstáculos no los van a detener. Perfecto, clarísimo. ¿Qué opinas, Roger, de empezar estos negocios que son tremendamente ambiciosos y la probabilidad de éxito es espectacularmente baja? Me imagino un Elon Musk que quiere, ¿cierto?, llegar a Marte, en el fondo. Esa es la misión de SpaceX, de alguna forma, a volver a la humanidad una especie interplanetaria, que uno lo escucha y suena como que da un poco de miedo, incluso es como metas increíblemente ambiciosas. ¿Qué opinas de que la gente quiera empezar ese tipo de negocios? ¿Crees que es un camino para todos o no es para todos? Definitivamente no es un camino para todos, pero lo que pienso a nivel general de ese tipo de empezar ese tipo de empresas es que es más probable que vaya a existir una ola de ese tipo de empresas, yo creo, a partir de ahora, porque digamos que el mundo del software se ha venido explotando desde hace unos 15 años, ¿no? Al menos ha venido creciendo bastante. Y creo que para este punto no significa que no deje de haber oportunidades en software. Sin embargo, creo que ya ha llegado a un punto de masa crítica en el que los problemas más importantes ya están resueltos en cierta medida, ¿no? Y muchos de los problemas que se están resolviendo en software están en los márgenes o gracias a nuevas tecnologías como la inteligencia artificial pueden darse cambios en órdenes de magnitud, ¿cierto? Entonces, creo que si hacen una empresa de software, yo trataría que fuera global, ojalá, porque eso les va a permitir escalar más y mejor y realmente no hay razón por la cual no hacerlo. Creo que a veces en Latinoamérica no, simplemente nos falta creérnosla y ambición, aunque suene cliché, pero es verdad. Creo que muchos de los grandes productos de software que han salido no es por la geografía, no es por nada, es simplemente por el enfoque que tuvieron y que le quisieron dar. Ahora, lo que creo es que en la realidad física que existe hay muchos problemas y ahí va a haber muchas cosas interesantes que resolver y siempre las ha habido, pero creo que con nuevas tecnologías y demás vamos a empezar a ver muchas mejores maneras de hacer las cosas en el mundo físico gracias a inteligencia artificial, gracias a software y gracias a muchas otro tipo de tecnologías. Entonces, creo que al final no significa que no haya oportunidades en ambos espacios, creo que es nuevamente cuestión de algo que les apasione mucho, porque eso va a ser lo que más impacto va a provocar al final del día como consecuencia. Perfecto. Roger, ¿cómo crees que hay que buscar un cofundador? Pues depende de la empresa, ¿no? Creo que si eres una persona, depende de la empresa, ¿no? Todos aquí asumo que quieren ser venture backed, que eventualmente quieren llegar a una evaluación de $1,000 millones, maximizar su impacto, etcétera. Creo que definitivamente para ese camino es importantísimo un cofundador. Y en este sentido, pues trataría de ver principalmente cuáles son las capacidades que necesitas para hacer este negocio una realidad, ¿no? Si el negocio se trata de software y no eres una persona técnica que sepa hacer excelente software, muy probablemente necesites un complemento en ese lado, ¿no? Y viceversa, si eres un desarrollador altamente técnico con una capacidad espectacular para desarrollar buen software, y crees que te hace falta la parte de ventas, la parte de distribución, la parte tal vez de management del equipo, vender la visión, levantar capital, etcétera, puede ser que tenga sentido traer a un socio de ese tipo, ¿no? Entonces, primero que nada, complementar las capacidades que tiene uno contra las que puede ofrecer alguien. La segunda es que debe de haber una pasión similar por el espacio que están buscando resolver, ¿no? El error que yo he visto al buscar cofundador es que buscan a un socio que le resuelva la necesidad del conocimiento específico, pero no tienen la misma pasión por el problema que están resolviendo como la persona que tuvo la idea, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces,
creo que parte del proceso de selección que tendría incluiría algo donde simplemente le preguntas, ¿por qué te importa esto? ¿Por qué lo quieres resolver? Y que no sea una respuesta genérica, ¿no? Así como de, se me hace súper interesante X o Y, sino que verdaderamente tal vez hayan vivido el problema, lo conozcan muy bien o hayan tenido un track record de interés en ese tipo de cosas. Y esos yo creo que serían dos conceptos clave, la verdad. O sea, podría decir algunas otras cosas, pero yo Mm. creo que por ahí partiría y sería lo más fundamental. Oye, ¿cómo encontraste a tus cofundadores? A nosotros, bueno, es una historia atípica, yo creo, porque Alex, mi socio que se encarga de toda la parte de riesgos hoy en Atrato, él lo conozco desde la secundaria. Básicamente crecimos en la misma ciudad, éramos amigos y luego estudiamos juntos en la universidad y inicialmente nosotros empezamos a trato, ¿no? Luego de un par de semanas nos dimos cuenta que este iba a ser un gran reto tecnológico y que si tercerizábamos el software o si no traíamos un socio técnico, básicamente las probabilidades de éxito iban a ser sustancialmente menores. Entonces nos dimos cuenta que necesitábamos ahí esa capacidad y lo que hice fue básicamente escribirle a todos los programadores, desarrolladores que conocía y ver quiénes podrían llegar a ser buenos candidatos, ¿no? Y nos sucedió algo curioso que fue que a uno de los que les escribí para que me orientara sobre qué perfil necesitábamos fue quien es el CTO, bueno, quien es el CEO hoy de Atrato y que antes era el CTO, que es Juan. Curiosamente estaba estudiando y trabajando en San Francisco. Logramos coincidir por una extraña coincidencia que iba a estar en México esa semana. Nos juntamos, le gustó mucho el proyecto y se sumó. La verdad es que no lo esperaba porque en realidad iba a pedirle consejos de cómo encontrar a un CTO, pero finalmente se sumó y bueno, la verdad es que ha sido, ha sido una de las coincidencias más gratificantes que he tenido probablemente en mi carrera profesional hasta ahora. Sí, eso se mezcla con un error muy común que veo a veces, es que hay fundadores que están buscando a un cofundador técnico o no técnico y, y se abstienen de hablar y preguntar y conversar con gente que creen que es inalcanzable o que creen que ya está muy contenta en su trabajo. eh, y por lo general hay muchas de esas personas que realmente están esperando la oportunidad de empezar una startup con alguien que admira, con alguien que confía, y esa persona perfectamente puede ser tú, digamos, la persona que lo está buscando. Entonces, abstenerse de querer hablar o preguntarle a esa persona suele ser un error muy común. Y yo creo que hay que intentarlo con toda la gente que tú creas que puede ser un buen candidato o candidata a cofundador, y si te dicen que no, bueno, al menos te, Sí. como te sacaste la duda. Al menos te pueden recomendar gente, ¿no? Por ejemplo, esa es otra. De hecho, ahora que lo dices, creo que sí da mucho miedo al rechazo. Por ejemplo, Mm. con él, por suerte no me sucedió, pero la realidad es que el caso base que yo habría esperado era que me rechazara, siquiera si lo intentaba con él. Pero, por ejemplo, lo que sí nos sucedió es que para primeras contrataciones nos rechazaron varias personas que nosotros considerábamos muy, muy talentosas. Y ese rechazo no es fácil porque pues es gente con la que has trabajado tal vez, gente que admiras mucho, gente que crees que es excelente y capaz y que te diga que no le convence siempre, siempre es difícil, pero es parte importantísima de hacer como cofundador. Que hay que enfocarse al empezar una startup. ¿Qué es lo más importante que deberían estar haciendo los fundadores en los primeros meses? Bueno, más allá de lo básico, que es básicamente lanzar y encontrar product market fit, quiero decir como en la etapa más temprana que tiene que ver con los fundadores, que yo creo que es algo que le viene muy bien a los equipos y que vale mucho la pena y es básicamente alinearse. ¿Y qué significa alinearse? Es hablar juntos de cuál es la visión del equipo, hacia dónde quieren ir,
qué es lo que quieren que suceda con esta startup en 10, 15 o 20 años y comenzar a trabajar en eso, básicamente, ¿no? Tener esas conversaciones importantes que tienen que ver con roles, con capacidades, con cosas así, para saber exactamente hacia dónde van a ir juntos. Desde luego que lo más importante, digo, asumiendo que la conversación existe, que eso ya existe, diría que es simplemente lanzar y enfocarse en lanzar y encontrar product market fit. No hay cosa más importante que eso. Pero sí creo que un muy buen fundamento es cuando se funda la startup y se alinean en exactamente lo que quieres, porque muchas veces tienen incentivos distintos los socios, ¿no? Tal vez alguno quiere, ve esto como quick money y quiere vender rápido o quieren enfocarse en realidad en otra cosa o quieren un sueldo o algo así, como quieren estabilidad. Entonces, como tener esa claridad de que juntos vamos hacia el mismo lugar, no creo que haya un fundamento mejor que eso. Y asumiendo que eso existe, básicamente en qué nos está demorando tanto para lanzar. Esa sería la pregunta que me haría todas las semanas. Es una situación común que los fundadores tienen mucho miedo de lanzar. Al final hay un miedo de lanzar, como que creer que el producto realmente no está listo. Y en general, muchos se demoran mucho en lanzar. Y suele pasar que lanzan y se dan cuenta de que el producto que estuvieron construyendo no era al final algo que querían los usuarios ni sus potenciales clientes. Y se arrepienten de no haberlo probado antes, de no haber lanzado antes. Entonces, ¿hay algún otro error, Roger, que tú veas en los fundadores en esas etapas más iniciales? Fíjate que algo que yo he visto que me ha llamado mucho la atención, además de demorarse en lanzar, es que le presten atención a otro tipo de cosas. Como lo que dije ahorita es peligroso porque luego se la pasan meses pensando en la visión, en la misión y luego hacen un documento muy bonito, cosas así, ¿no? Como que pierden mucho tiempo en esas cosas románticas de emprender y de lanzar una empresa. Pero muchas veces ese tipo de cosas se convierten en una distracción, dado que no hay progreso sustancial en lo otro y piensas que estás progresando porque estás avanzando en otras cosas. Pero la realidad es que nada es progreso si no estás enfocado en product market fit en las primeras etapas. Entonces, yo lo que diría es, el error es no enfocarse no solo en lanzar rápido, sino en invertir tiempo en cualquier otra cosa, en levantar capital, en pensar en management, en pensar en los valores de la empresa o pensar en eso es lo que más he visto, como en management y en levantar capital. El enfoque es demasiado importante en las primeras etapas de la startup. ¿Cómo fueron en Atrato los primeros meses? ¿A qué se dedicaban? Nosotros pecamos de este error, esa es la realidad. Lo que pasa es que en las empresas fintech te toma un poco más de tiempo lanzar, ¿no? Por ejemplo, nosotros no podíamos lanzar si no teníamos una empresa hecha, una cuenta de banco y ciertos contratos con ciertos actores firmados como para poder operar, básicamente. Entonces, nada más lanzar, empezamos a trabajar en marzo de 2019 y el primer crédito lo dimos en julio de 2019, es decir, 4 meses aproximadamente, que idealmente lo que quieres es lanzar en 3 semanas, si es un producto nada más de software, con un MVP no code o un MVP muy a lo simple que puedas, ¿no? A nosotros nos tomó 4 meses y así es como se veían. Y la realidad es que eran muy aburridos. Yo me acuerdo que no tenía mucho que hacer. O sea, yo decía, pues, ¿qué puedo hacer más que esperar a que abran la cuenta bancaria? Y me acuerdo que a lo que me dedicaba era como educarme sobre cómo operar, cómo manejar mi empresa. Y ese tiempo me sirvió mucho como para, por ejemplo, me echaban muchos videos de YouTube como de gente con más experiencia de startups y así. Y me acuerdo que gran parte de mi día era eso, como, ok, pues no tengo nada que hacer, me pongo a estudiar. Un poco lo vi así como estudiar cómo operar un negocio realmente. Y Pero además, sí, yo creo que es, y además vendías, ¿o no, Roger? sí, además vendía. Eso, digamos que ya cuando pudimos lanzar, pues yo me encargaba de hacer todas las ventas y todos los onboardings de la compañía. De hecho, nosotros no tuvimos un equipo de ventas hasta realmente hace poco.
y yo lo formé, ¿no? Yo lo formé desde cero, yo armé el playbook, todo. Y yo creo que más o menos teníamos como varios millones de dólares en ingresos anuales cuando, digamos, empecé a tercerizar ese proceso. ¿A base de videos de YouTube o viste algo más, algún libro? O sea, creo que puedes aprender tácticamente ciertas cosas con libros y con videos de YouTube, pero realmente como que aprendes tácticas, o sea, por ejemplo, aprendes a cómo cerrarlos más rápido, aprendes cómo correr un proceso eficiente, aprendes a cómo manejar un equipo de ventas, cómo ordenar así las cosas y así. Pero la realidad es que te mentiría si te dijera que fue algo que aprendí leyéndolo. Creo que fue algo extremadamente práctico donde simplemente tenía una solución, sabía quiénes eran los clientes y simplemente les hablaba del producto y cómo les resolvió un problema. Y así, ¿no? Obviamente hay ciertos detalles, pero básicamente era hacerlo y pues creo que son como habilidades que vas trabajando desde hace mucho. Hay gente a la que no se le da las ventas porque les cuesta comunicarse, les cuesta simplemente tener una videollamada pues de ventas, ¿no? Hay gente que no le gusta además. Y creo que a mí me gustaba porque siempre veía cómo les resolvía un problema y cómo les ayudaba a mis clientes. Así que creo que eso me facilitó mucho el proceso. Y ya como que fui apretando tuercas del proceso, ¿no? Para hacerlo más rápido, para hacerlo más eficiente con videos y con libros, para, por si acaso, si alguien tiene una empresa B2B, y yo creo que estos principios en realidad aplican para casi todo. Uno de los libros que más me ayudó fue uno que se llama Revenue Accelerator y hay otro que se llama, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. Bueno, ahorita lo busco y se los mando por el chat. Porque lo voy a tener por aquí. Es famoso, puede ser. Sí, Predictable Revenue, ya me Ese acordé. es. A mí también se me había Ese es olvidado. buenísimo, buenísimo. ¿Eso es útil para desde el minuto cero o ya cuando quieres formar tu equipo de venta? Yo creo que desde el minuto cero aporta valor. Lo que pasa es, y ahorita que te lo estaba diciendo, me estaba acordando, es que me acabo de acordar que en Atrato rara vez hicimos un proceso de outbound. Es decir, rara vez tuvimos que hacer un acercamiento directo y muy targeteado a empresas. La realidad es que tuvimos la fortuna de casi indirectamente tener muchos loops virales, por así decirlo, que hacía que tuviéramos muchísimo inbound y crecimos casi así nada más a millones de dólares en ingresos con muy, muy poco outbound. Y ahí fue cuando ya me metí a ver qué onda con eso. Pero yo te diría, por lo menos llegamos a medio millón de dólares en ingresos con puro inbound. ¿Y a qué se debió? Que básicamente nuestro producto era tan bueno que se corrió la voz con muchas tiendas y muchos tipos de comercios y nos llegaban a nosotros. Y la realidad es que no es más outbound, no es más que buscar a las empresas muy bien que harían fit con tu solución e insistir y escribirles de manera muy personalizada. Si tuviera que resumir qué son las ventas, básicamente es eso. Y yo ya lo hacía por LinkedIn como fundador, entonces no hacía falta leer un libro para entender eso. Para leer un libro es más como para tácticas más específicas, estructurar un buen proceso, etcétera. Oye, Roger, y en base como a esa experiencia en Atrato, eh, si es que hablas con un equipo fundador hoy día, ¿qué qué cosas para ti son tremendamente buenas señales de un equipo durante los primeros meses cuando están empezando una startup? ¿Qué cosas tú detectas que dices, ok, esto puede ser potente, esta startup le puede ir muy, muy bien? Yo a los equipos que he visto que les va muy bien normalmente, son a esos que veo una ambición y una convicción muy fuerte por lo que están construyendo. Es decir, confían mucho en que hay un problema y hay una solución y que la realidad de las cosas debería ser distinta a la que hoy está sucediendo. Y por el otro lado, que no solo es un pensamiento idealista, sino que lo están ejecutando de forma ágil y continua.
Entonces, son personas altamente ambiciosas que descubrieron este problema, encontraron una solución y que están con mucha ansiedad por hacerlo una realidad y que cada semana están progresando con relación a esa visión, ¿no? Y esa visión normalmente se ve reflejada en un crecimiento en los ingresos o en un crecimiento en su métrica principal. Y si realmente tienes a dos, a tres, a cuatro personas extraordinarias, extremadamente obsesionadas y enfocadas con progresar cada semana en algo en lo que creen mucho, es muy, muy probable que les vaya bien. Si no mal no recuerdo, usted alguna vez me comentaste que habían cambiado un poco el enfoque con un Ujú. producto similar. Sí, y es eso. O sea, nuestras métricas estaban yendo muy mal. Básicamente, en julio que lanzamos, no sé, hicimos, voy a inventar números, 5 créditos. En agosto hicimos 10, por ahí iba bien, y en septiembre se fue a 1 o algo así. Entonces era un pico así raro donde claramente la tendencia no iba por donde tenía que ir, ¿cierto? Entonces nos empezamos a preguntar bastante de qué es lo que no estaba funcionando y nos dimos cuenta que en la industria, en el caso de uso que estábamos teniendo, no existía un problema tan severo como lo existía en otros lados o como creíamos que lo podía existir en otros lados. Entonces salimos con esa hipótesis a decir, tenemos un producto que sí es útil efectivamente, pero quizás para este mercado no está funcionando. Entonces probemos otros casos de uso y otro tipo de usuarios. Entonces, eso se le llama soft pivot porque no cambias ni de idea ni de mercado, ¿no? Muchas veces los pivots, a veces cambias por completo la idea y el mercado, o a veces cambias la idea y el producto por completo y casi que haces otra empresa. En este caso, lo único que hicimos fue dirigir la solución a otro tipo de usuarios. Para ponerlo en más concreto, antes nos enfocábamos en healthcare y después dijimos, vamos a probar en otras industrias y probamos retail, probamos e-commerce, probamos X, Y, Z. Y el único que funcionó un día, esta tienda era una tienda de bicis, hizo una publicación en su Facebook que decía, ya ofrecemos esta forma de pago a trato pago. Y en ese día me acuerdo que estábamos en nuestras casas cenando y así, y empezaron a llegar un montón de alertas de Slack porque teníamos conectado nuestros formularios de registro con Slack, nos llevaba una alerta. Y hasta bromeábamos entre nosotros y le decíamos a Juanpe, que era el que hacía las pruebas, que dejara de hacer pruebas porque empezaron a llegar demasiadas. Empezó a llegar tanto volumen que decíamos, ¿qué es esto? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué pasó? Ya no estén haciendo pruebas. Y finalmente, pues no eran pruebas, era un caso de uso que finalmente había funcionado y ese día recibimos el mismo volumen que en los últimos 3 meses en el caso de uso que no nos había funcionado. Entonces, por eso es que un pivot puede ser la diferencia entre que esto funciona o no. Y lo que les digo es que a partir de ahí crecimos orgánicamente a básicamente la empresa que hoy es Atrato. ¿Siguieron enfocados en bicicletas y en ese tipo de productos o después ampliaron a otros? Sí, de hecho nos enfocamos básicamente al 100% en eso, ¿no? Cerramos la otra línea y de hecho fue una decisión bien complicada porque ya nos habían invertido inversionistas, no mucho, pero nos habían invertido algunos inversionistas con la expectativa de que hiciéramos healthcare. Entonces fue una decisión interna bien difícil, la verdad, pivotear, por eso digo que no es fácil, porque incluso entre los mismos cofundadores teníamos percepciones distintas de qué es lo que iba a funcionar o no, ¿no? Por un lado, algunas personas nos decían, oye, pues es que el mercado de healthcare es muy atractivo y es muy bueno socialmente y bla, 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 pero las métricas iban así. Y por el otro lado, yo lo que veía era un negocio que no era muy sexy porque decíamos, pues estamos financiando bicicletas, ¿qué de sexy tiene eso para un negocio venture? Pero las métricas iban creciendo espectacularmente, ¿no? Al final no hubo ni una duda que la decisión correcta era pivotear la empresa a esto, porque las métricas hablaban por sí solas. O sea, el volumen que estábamos manejando en 3 meses después de que hicimos el pivot era bestial, era gigante. Entonces, apenas si podíamos con la operación, así que ya ni siquiera teníamos tiempo de pensar en otros casos de uso, básicamente. Llegó el momento en que tenían que contratar. Eh, ¿cómo,
cómo enfrentaste y enfrentaron las contrataciones, las primeras contrataciones en Atrato, y qué consejos y qué cosas hubiese hecho distinto si es que estuvieras en esa posición otra vez? Es una muy buena pregunta, porque creo que es muy basado en contexto. La realidad es que este es el tipo de cosas que depende del tipo de negocio. Por ejemplo, en nuestro caso, la primera contratación fue un desarrollador de software, básicamente, que hasta la fecha creo que fue una de las mejores decisiones que tomamos porque esta persona ha estado en Atrato desde el inicio y es una persona extremadamente talentosa y ha sido absolutamente crítica para lo que hoy es Atrato, ¿no? Y eso, como somos una empresa, y por eso digo que depende mucho del tipo de empresa, somos una empresa que al inicio simplemente tienes que desarrollar muchas cosas, tienes que desarrollar software para gestión interna, software de operaciones, software para el usuario, software para el comercio, sistemas internos de decisión, cosas de ese estilo, requiere mucha infraestructura al inicio, muchas integraciones, métodos de pago, proveedores, APIs, bla, bla, bla. Entonces, sí requeríamos pues, acelerar un poco el desarrollo. Ahora, la perversión aquí se viene cuando quieres empezar con un equipo gigante y te pongas la excusa de que no puedes empezar por tener un equipo gigante, ¿no? En nuestro caso, arrancamos así y la verdad es que fuimos solamente 4 personas hasta que tuvimos varios miles de dólares en ingresos mensuales. Entonces, eh, nosotros lanzamos de manera muy poco escalable y fuimos automatizando y desarrollando poco a poco, pero esa fue la primera contratación. Y la segunda, dado que somos un negocio muy operativo, fue alguien con relación a las operaciones, justamente como servicio al cliente, como cobranza y cosas así. Entonces depende de cada uno. Creo que el principio que yo tomaría de aquí es que tienes que asegurarte que cada contratación que hagas sea extremadamente productiva y que tengas demasiada convicción en esa contratación, porque en una etapa temprana duelen mucho las contrataciones que no funcionan y van a suceder de todas maneras, pero lo que quieres es que eh, te sigas moviendo lo más ágil posible y muchas veces cuando contratas demasiado te vuelves más lento porque tienes que estar manejando a muchas personas. Y segundo, si no funcionan, te van a quitar 3, 4 meses en lo que te diste cuenta que no funcionaron. Entonces, esos son los riesgos que hay que considerar en las primeras contrataciones. De acuerdo. ¿En qué te fijarías al contratar a una persona, como desde el punto de vista no ya de los skills y de lo que necesita el negocio, sino desde la persona con la que, no sé, qué características tiene que tener esa persona, más de personalidad? En una etapa temprana, como es tan incierto hacia dónde van a ir las cosas y muchas veces lo que estás construyendo, pues no sabes exactamente cuál es el camino que va a seguir para llegar al punto al que estás buscando. Creo que una de las cosas que yo priorizaría sería esta flexibilidad para que esta persona se adapte a distintos roles, a distintos sombreros. Básicamente, y me acuerdo perfectamente porque, por ejemplo, las 2 personas de las que acabo de hablar, ambos han tenido roles muy distintos en la empresa, obviamente dentro de los mismos acotamientos, pero han cambiado mucho, ¿no? O sea, una de las personas operativas no técnicas que contratamos al inicio empezó haciendo soporte al cliente y luego hizo cobranza y luego hizo ventas y luego hizo otras cosas que no suplía. Entonces, ese tipo de flexibilidades son muy, muy importantes porque no quieres tener un equipo altamente especializado en una etapa tan temprana de la empresa. Y lo mismo con el desarrollador que tuvimos, o sea, normalmente tendrías una estructura de un equipo de producto un poco más especializada, ¿no? Donde tal vez una persona se enfoca en ciertas partes del producto, ciertas partes de software. Y en nuestro caso a todos les tocaba de todo y esa flexibilidad y esas personas que tienen la capacidad de adaptarse a verdaderamente ensuciarse las manos, por así decirlo, y meterse al lodo, es invaluable en una etapa temprana. Excelente. Oye, Roger, ya para los últimos 10 minutos quiero pasar a un tema que, bueno, siempre es interesante para los fundadores, que es levantar capital, en especial en etapa temprana. Ustedes con Atrato levantaron bastante capital, con Axel, YC, Soma, etcétera, varios inversionistas bastante reconocidos.
¿Cuándo crees que un equipo tiene que buscar levantar capital? Es una pregunta muy, digo, es una respuesta muy simple, pero básicamente es cuando lo necesitas y cuando lo puedes hacer, básicamente. Es decir, cuando lo necesitas, porque creo que si no le puedes dar un verdadero buen uso al dinero, no tiene mucho sentido levantar. Es decir, si quieres acumular cash para tener más seguridad, creo que puede llegar a tener sentido, pero tienes que saber que en algún punto vas a utilizar ese cash para algo productivo, ¿no? Que verdaderamente va a tener algún uso. Y segundo, es cuando puedas. Y eso tiene que ver con cuando tienes una narrativa suficientemente convincente para que tus probabilidades de éxito al levantar capital sean significativas como para que no desperdicies demasiado tiempo en vano. ¿Me explico? ¿A qué me refiero con esto? Imagínate que somos fundadores que acabamos de empezar una startup, ¿no? Tal vez no tenemos un cofundador complementario, tal vez no tenemos un producto lanzado y tenemos una sola idea. Las probabilidades de levantar capital en ese momento son ínfimas, especialmente si no tienes conexiones con fondos o credenciales suficientes como para armar una buena narrativa de que esta es una idea importante y que debe de existir. Entonces, sinceramente ahí yo lo que le diría a los fundadores es, no pierdas el tiempo levantando. Primero, enfócate en resolver las preguntas más estructurales e importantes que va a tener un VC y en armar esa narrativa convincente de que vas a poder levantar, ¿no? Ahora, asumiendo que lo necesitas y ya puedes empezar a tener una buena narrativa, yo lo que trataría de ver es cómo puedo empezar a correr un proceso extremadamente efectivo y eficiente para poder tener buenas probabilidades de levantar. ¿Me explico? ¿Que los- ¿Cuáles consejos darías en ese sentido? Como en cómo correr un proceso eh, eficiente y efectivo para levantar capital. Mm. Yo lo que he visto que funciona más es que cuando tienen una narrativa ya convincente, ¿no? O sea, ya tienen tal vez un equipo con muy buenas credenciales, que vienen de una startup de alto crecimiento, por ejemplo, tal vez no tienen eso, pero tienen un equipo muy complementario, muy buenos y además tienen ya algo de tracción inicial, ya lanzaron algo así, ya vas armando una buena narrativa. Entonces, en ese momento lo que tienes que enfocarte es como en conseguir suficiente pipeline para correr un buen proceso. El error típico aquí es cuando hablan de manera muy casual con los inversionistas, es decir, ya determinaron que tienen una buena narrativa, ya vieron que sí, efectivamente lo necesitan, le escriben en el formulario de la página web del inversionista que quieren conocerlos, ¿no? O por LinkedIn o les escriben un cold email. Esas formas y esa parte de cómo correr un proceso es fundamental. Y dada la incertidumbre que existe en esta etapa de las startups, dado que no hay mucha información, básicamente estás invirtiendo en los equipos. Los warm intros es el medio más importante para conseguir llamadas y conseguir introducciones con inversionistas. ¿Por qué? Porque depende de quién te introduzca, va a darte mucha información sobre esa persona, sobre ese equipo, sobre etcétera, ¿no? Y es parte de cómo toman las decisiones los inversionistas. Entonces, en lo que te tienes que enfocar en esa etapa es en conseguir las suficientes warm intros para correr un buen proceso que te permita levantar lo que necesitas. Si quieres levantar, voy a inventar $250,000 para empezar, eh, pues muy probablemente necesitas hablar con unos 30 o 40 inversionistas que te puedan invertir cheques de esas magnitudes para que uno, dos o tres te digan que sí de esos 30 y ya con eso puedas cerrar tu ronda, ¿no? Porque vas a tener muchos nos, entonces necesitas prepararte estadísticamente para tener muchos nos y aún así tener éxito. Es difícil, ¿cierto? A veces los fundadores no conocen a gente suficiente.
¿Hay alguna técnica que hayas descubierto en el proceso o algo que hayas visto que funcione para que esas warm intros existan? Porque sin esas conexiones es difícil. Sí, bueno, un muy buen hack, la realidad es que es estar en comunidades como las que tienen las aceleradoras, ¿no? Y bueno, obviamente ahí hay un conflicto de interés gigante, pero verdaderamente creo que las aceleradoras te permiten acelerar este proceso de conocer y estar cerca de una comunidad, porque cuando una comunidad es muy buena, tienen esta capacidad desinteresada de presentarte, de ayudarte y de ese tipo de cosas. Entonces hay ese sentido de pertenencia donde pues de golpe conoces a mucha gente. Cuando no tienes eso, pues básicamente es una combinación de que conozcas a otros fundadores. Las intros más fuertes normalmente vienen de fundadores con buena experiencia que ya les hicieron mucho dinero a los inversionistas o que los inversionistas respetan mucho. Y entonces es básicamente conocer a muchos fundadores. La realidad es que no tienes que conocer a cientos de fundadores. Creo que si conoces a unos 10 que confíen en ti y que se agraden mutuamente y que se respeten mutuamente, ahí vas a empezar a generar los nodos necesarios para luego generar el pipeline suficiente. Porque imaginemos que ya tienes a 3 que te pueden hacer 2 intros cada uno. Si alguno de esos se convierte, ese inversionista que ya te invirtió ya se puede volver un nodo y ese te presenta con otros 3 o 4 y así vas multiplicando un poco el efecto. Lo que quieres es que eso suceda en el tiempo más comprimido posible. Entonces, digamos que la primera etapa es buscar de qué manera conoces a muchos fundadores. Una vez que tengas la confianza, haces que te presenten todos más o menos en las mismas fechas y ahora sí arrancas el proceso cuando tengas una masa crítica suficiente de potenciales intros. O entras a una aceleradora. Ayer tengo dos preguntas más. La primera, ¿ser rentable o levantar más capital? Yo creo que no están peleadas. Creo que puede ser rentable y apuntar a estar en un default alive constante y además ser extremadamente atractivo para levantar capital y levantar capital de manera oportunista. Entonces, creo que se pueden ambas. De hecho, yo creo que es más probable que si eres rentable puedas atraer más capital, especialmente en este momento. O por lo Right. menos que haya una trayectoria en la que controles tu destino, porque cuando no te ves desesperado, es más probable que levantes capital. Y para el inversionista también es menos riesgoso. O sea, si hay una startup que es rentable, la probabilidad de que muera es mucho más baja que una startup que no tiene ingresos, por ejemplo. Buenísimo. Exactamente. Y mi última pregunta, ¿cuál crees que es el superpoder de Roger como fundador? Mm, ¿Cuál es el superpoder? Ah, Pues yo cuando le he preguntado a mi equipo y cuando me ha dicho mis socios como que es en lo que me distingo particularmente, es como en la manera en la que llego a ciertas personas que para otros sería muy difícil. Entonces, para mí es bastante simple como o he sido relativamente capaz como de conseguir llamadas con X persona, ¿no? Que normalmente no sería tan accesible. Y la realidad es que parece como que soy extremadamente talentoso en eso, pero es algo bastante simple y es mucho insistir, mucho de no tenerle miedo al rechazo y de atreverte, como que he sido muy desvergonzado desde siempre y no me importa tanto escribirle a personas desconocidas. Obviamente trato de no quemar ahí muchas cartas o no ser irrespetuoso o acosador, pero sí me ha tocado que eso me ha ayudado mucho en mi camino de startup para crecer, vender, acercarme a las personas correctas que nos ayudan de repente a superar obstáculos.